Bueno, pedimos disculpas por el retraso. Os damos la bienvenida a la vez al último evento del año. Hace exactamente un poquito más de un año ya comenzamos a organizar el Social Media Point. La verdad es que la experiencia ha sido bastante gratificante en todo sentido, tanto para el grupo que organiza este encuentro como para los ponentes que han pasado por cada una de las jornadas que hemos organizado y para mucha gente que ha venido también a aprender junto a nosotros. En este camino, durante este año, hemos contado con la participación de bastantes marcas que nos han ido aportando su granito de arena para poder organizar justamente estos encuentros. Entre ellas, bueno, Freixenet, el propio hotel que ha sido, digamos que nos ha abierto las puertas de su casa y cada mes nos apoya haciéndonos sentir como en casa en sus instalaciones. Os damos las gracias y os pedimos que hagáis check-in en Foursquare del hotel. Lógicamente Ascens, a Logitech también, que nos deja generalmente producto para que vayáis con un regalito a casa, y también a la agencia de comunicación BytePR, que nos ayuda en la organización y la coordinación del evento. Como sabéis, este tema da para mucho. Tengo un poco de miedo yo antes de comenzar, porque sé que es un tema del cual podríamos estar hablando muchísimo tiempo. Por lo mismo os pido a los tres que seáis lo más breve posible, porque así damos prioridad a las preguntas y respuestas de parte de la gente. Bueno, yo os presento a los ponentes. Hoy tenemos a Verónica Fumanal, es directora de la agencia Politicom, a Dani Gámez, que es Social Media Strategist, trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona, y a Tony Gutiérrez Rubí, que es asesor de comunicación también de la empresa Ideograma. Los tres están especializados en comunicación y política, tanto a nivel de e-government o campañas electorales y también de comunicación, digamos, del día a día de la administración pública. Por lo tanto, bueno, ellos nos van a contar a través de su experiencia algunos casos prácticos y un poco de teoría del día a día de la comunicación en política a través de redes sociales, de social media. Os dejo entonces con Verónica Fumanal, que va a comenzar a contarnos su caso. ¿Tienes el micro ahí, el de solapa, si quieres? O el que te venga mejor. Me da igual. Y aquí tienes para pasar. el mando, si quieres. Con lo expresiva que soy yo, ¿no me dejas manos para hablar, para comunicarme? No, no pasa nada. Bueno, si me oyen, de hecho, tengo muchísima voz para no tener que ponerme... Ah, el rack. Vale. No. El mío es ese. Bueno, pues en primer lugar, darles las gracias a Social Media Point por invitarme, ¿no? Además con estos compañeros de lujo con los que me ha tocado hoy intervenir. Y bueno, un poco cuando ellos me comentaron, ¿no?, la posibilidad de participar, me dijeron desde qué lugar os podía transmitir aquello que a mí me ha tocado hacer como directora de una campaña electoral. Yo soy politóloga, yo no soy especialista en redes sociales, pero sí que me ha tocado dirigir la estrategia 2.0 dentro de una campaña global de medios de comunicación y de comunicación política. Entonces, como yo tiendo a hablar ya sobre excederme en el tiempo, he decidido acotarme con 10 puntos, 10 minutos, 10 puntos, ¿no? Entonces, intentaré no excederme y, por favor, riego a la organización que me corte sin ningún tipo de problema. Entonces, no son grandes teorías de la comunicación 2.0, pero sí que son cosas que a mí o me han funcionado o bien no me funcionaron y he querido compartirla con vosotros. En primer lugar, decimos que si la comunicación política tradicional debe ser continua, el diálogo 2.0, que no la comunicación, el diálogo 2.0 debe ser permanente. En esta pasada campaña de las generales, una de las noticias que más ruido generó fue la apertura del Twitter de Carmen Chacón. Un mes antes de la campaña empezaba a dialogar con los votantes. A día de hoy, el último tuit que ella puso, ella o su equipo de campaña, fue el 20 de noviembre diciendo que no había sido una debacle y que continuaban en la lucha.
Si la comunidad percibe que una persona no gestiona su perfil y además que lo abre con criterio totalmente electoralista y oportunista, se genera lo que se denomina un fake y por lo tanto no tiene ese componente de diálogo fundamental para las redes sociales. El diálogo 2.0 debe ser permanente y debe ser continuo y debe ser activo. Quiere decir que los partidos políticos, los candidatos, no solo deben estar presentes, sino deben escuchar y dialogar. Pero vosotros eso ya lo sabéis y no me voy a extender en esto. La segunda lección que yo he aprendido es no tratar a militantes, no tratar como militantes a followers y a fans. Me centro en estas dos redes sociales porque son las más comunes y porque son las que más utilizan los partidos políticos para viralizar sus contenidos. Y al principio, cuando empezamos a trabajar estrategias 2.0, pensábamos que si alguien nos seguía era porque era un votante del partido o porque le encantábamos, y no siempre es así. Tenemos que tener en cuenta que las comunidades sociales en las redes son muy heterogéneas. Puede haber desde el típico periodista que intenta sacar una noticia de prensa de un diálogo entre dos políticos que se han calentado allí el BlackBerry en su casa, hasta una persona que le gusta personalmente uno de los líderes, otro que simplemente es de la facción contraria y quiere estar vigilando qué es lo que dice. Por eso, cuando ideamos una estrategia de comunicación 2.0, tenemos que pensar en esa heterogeneidad, en que son personas con diferentes intereses los que están presentes en las redes sociales y, por tanto, no vale decirles los típicos mensajes empaquetados que hacemos como ideas fuerza, ¿no? Hace falta algo más y aportarles un valor añadido para que ellos estén ahí presentes y no nos bloqueen. La tercera lección es crear un perfil de Twitter, no es hacer una campaña 2.0. Y esto me retrotraigo al primer ejemplo, ¿no? Como muchos de los líderes creen que por crear un perfil 2.0 que gestiona su equipo de campaña ya... Bueno, desde cierto punto de vista lógico y normal, porque lo que intentamos desde las estrategias de campaña es generar una noticia, que ese día nuestro candidato salga por algo diferente. Sin embargo, lo más preocupante es que se lo crean, que intenten marcar perfil con una campaña que es absolutamente tradicional y que empieza con una pegada de carteles que viene del siglo XIX y que eso le hagan una foto, lo pongan en Twitter y digan que estamos liderando las redes sociales porque tenemos 19.000 fans. Eso es malinterpretar que son las redes sociales y creo que es una mala práctica y por eso es la tercera lección. La cuarta lección, los activistas digitales son tu ejército, reclútalos e instrúyelos. Si algo nos sobra en los partidos políticos es sentido común. Si algo nos sobra en los partidos políticos son técnicas, en lo que sea. Por eso digo que hay que reclutar a personas que tengan un mínimo sentido común y un mínimo sentido político para que no metan la pata soberanamente, sobre todo si están controlando perfiles bajos, pero que son del partido, agrupaciones, candidatos de municipales, que al fin y al cabo son las personas que luego están viralizando, que luego están llevando esa voz del partido y que son nuestros creadores de opinión. Es muy importante darles la formación necesaria de qué se tiene que hacer en redes sociales y qué no se tiene que hacer, qué pueden hacer desde un perfil oficial del partido y qué no pueden hacer. Porque un perfil oficial del partido no se puede poner a discutir encarnizadamente con un tío que te ha dicho, oye, esto no me gusta de vuestro partido. Se tiene que decir, bueno, respetamos tu decisión, pero nuestro posicionamiento es tal, tal, tal. Pero no puedes ponerte en una lucha encarnizada. En cambio, desde un perfil personal sí lo puedes hacer, porque es tu opinión, no es la del partido. Entonces, es muy importante enseñarles qué se tiene que hacer. Son nuestros evangelistas, lo tenemos que cuidar. Y son aquellos que llenan páginas y páginas de opiniones en La Vanguardia, en El Periódico, esas opiniones que están allí puestas en los diarios sobre esto me encanta o no, o esto debería hacer así. Activistas digitales, todo. Bueno, que crean opinión, porque cuando la gente ve una noticia y dicen, uy, hay un montón de gente que está a favor de esto, bueno, pues eso tiene que estar preparado. La quinta,
Con los trolls no hay diálogo. Es una posición personal que es cuestionable, como todas las que están aquí, pero los trolls son aquellos perfiles que tienen una identidad falsa y que se ponen simplemente con la motivación de generar ruido, de generar noticias falsas, incluso a veces de insultar y decir cosas feas. Yo soy partidaria de que todos los líderes gestionen personalmente sus cuentas de Twitter, sus cuentas de Facebook. Lo tienen que hacer ellos porque si no, no es auténtico. Y si no es auténtico, la comunicación no funciona. La comunicación tradicional, la comunicación 2.0, tiene que tener un componente muy alto de autenticidad. Si no, no funciona. Por lo tanto, los líderes y los portavoces y las personas que están vinculadas en la política tienen una vida trepidante, una actividad que no os lo imagináis. Y estar gestionando y mirando qué le envía un tipo que lo único que quiere es meter ruido, para mí es totalmente estéril. Por lo tanto, bloqueo. 6. Identifica los grupos cercanos no políticos. Escúchalos y háblales. Claro, nosotros en el mundo de la política es un mundo que, como veremos en la siguiente lección, es muy endogámico. Hablas de política con aquellos que les gusta la política, periodistas, politólogos, algún amigo que se escapa que tiene un cierto interés, pero tenemos un cierto nivel de peligro a estar hablando siempre los mismos. Entonces, una de las experiencias más gratificantes que yo he tenido liderando una campaña electoral fue cuando hubo el Mundial de la selección española y se crearon grupos en Facebook pidiendo pantallas para que en Barcelona se pudiera ver el Mundial, ¿no?, en la calle. Bueno, pues para el partido que yo trabajaba, es un partido que comulga con estas ideas y que, bueno, no tiene ningún problema con el tema de España. Nos pusimos en esos grupos y les enviamos el mensaje de que nosotros íbamos a pedirlo por ellos. Y se afiliaron cantidad de gente, sobre todo gente joven, perfiles, bueno, pues que no conocían al partido porque eran personas que no les atraía la política y que a través de este tema, que era naif, los atrajimos al partido y la verdad es que fue muy bien. No caigas en la endogamia, es lo que os comentaba ahora. Al final terminamos hablando de lo mismo. A las charlas de comunicación política siempre estamos los mismos. Y esto pasa un poco en la política y en muchos ámbitos de la vida, pero en la política sobre todo porque es un tema muy específico. Entonces, igual que a las reuniones de militantes o a los actos de los partidos siempre van los mismos, en el 2.0 no tenemos que perder de vista que nosotros estamos ahí para dar un mensaje cada vez a más gente y que los activistas digitales tienen que intentar llegar cada vez a más gente y a públicos que en un primer momento no tienen por qué ser perfiles políticos puros y duros. Entonces, no caer en la endogamia de viralizar lo nuestro, contactarnos entre nosotros y dejarlo ahí, yo creo que es importante también. ¿Voy bien de tiempo? ¿Sí? 8. Idea contenidos específicos. Viralizar notas de prensa y retransmitir por streaming un evento tradicional no funciona. Y no funciona porque las notas de prensa son un elemento comunicativo pensado para los medios de comunicación. Y por lo tanto, si son de interés para el público en general, una cosa, o no hemos hecho bien la nota de prensa o no estamos retransmitiendo bien un mensaje. Entonces, lo mismo el streaming. Yo he visto campañas que han sacado pecho porque han retransmitido un meeting por streaming. O yo misma, ¿no? He hecho un evento que lo he retransmitido por streaming y ¿quién he tenido al final viendo? Los 4 militantes que resulta que no habían podido venir y que les parece curioso que retransmitamos algo por streaming porque es la novedad. No funciona y como los recursos son muy limitados no merece gastarse la pena el dinero en un streaming si solo te están viendo tus militantes que ya te van a votar. Por lo tanto, crear contenidos específicos para el 2.0 que generen interés, que puedan tener algo más, ¿no?, que les aportemos de tipo de información, de sonrisa, lo que sea. Creatividad al poder. 9. Crea comunidad. No creo que debamos renunciar a los eventos offline con personas online. ¿Qué quiere decir? Hoy nos hemos reunido aquí personas que nos conocemos mucho por Twitter, por Facebook, que nos seguimos, que nos contestamos, que nos retuiteamos, pero los vínculos personales que hoy se están generando son muy importantes. Del mismo modo,
en un partido político. Una de las experiencias más gratificantes que he tenido fue uno de los eventos que creamos para las municipales, que era un speed dating. ¿Qué quiere decir? Cogimos a personas totalmente ajenas al partido, que no conocían a nadie, ni, bueno, simplemente querían recibir cierta información, por eso se hicieron followers o fans, y les ofrecimos la posibilidad de conocer a los 5 primeros de la lista. Y los hicimos como en un speed dating, los pusimos en una mesa y tenían 5 minutos para hablar con cada líder. El 95% de los que estuvieron allí o se afiliaron o se hicieron simpatizantes del partido. Y los tenemos de activistas digitales, encantados, los conocieron, habían estado con los candidatos. Sí que es cierto que, claro, el impacto fue en 5 personas. El impacto fue en 10 personas y es un evento intensivo en tiempo, porque se lo estoy robando de la agenda de ir a un medio de comunicación. Pero esas 5 personas están encantadas y van a ser nuestros evangelistas en las próximas contiendas. Por lo tanto, os lo recomiendo que eventos como este, que os felicito, pues también los pongamos en política. Por último, 10. No les pidas el voto, dales razones para que lleguen a esa conclusión. Las personas que están en redes sociales suelen tener un perfil cultural mayor a la media, suelen ser personas que están muy informadas, les llegan alertas de todo tipo, teletipos de todo tipo, y son personas críticas. Por ejemplo, el prostuit, un paso en falso en 2.0 y toda la comunidad diciendo, ¿pero qué te has pensado? Que yo soy tu militante, que yo... la agenda de puntos Vodafone de Rubalcaba, ¿no? Que hasta la imagen era la misma. Claro, son cosas que no funcionan, son muy críticos. No les digas que te retuiteen algo por una taza. Si alguien quiere una taza, se la compra, y mejor si es de diseño, ¿no? Entonces, yo soy partidaria de informar, dialogar y responder. No decirles, vótame, cosa que hay partidos que sí que lo han hecho y bueno, tampoco les ha ido mal, pero soy partidaria de no hacerlo. Os doy las gracias a todos por haberme escuchado, espero que haya sido interesante y ahora pues os dejo con el siguiente ponente y esperaré todas vuestras preguntas con mucha ilusión. Gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por asistir. Bueno, la verdad, como me presentaba Claudio, soy Social Media Strategist del Ayuntamiento de Barcelona. Verónica nos hablaba del pre, yo voy a intentar hablar del post. Una vez el candidato ha ganado las elecciones, ¿ahora qué? Porque no hablas solamente como candidato, sino que hablas como ayuntamiento, como gobierno, como Generalitat, como sea, ¿no? Entonces aquí, digamos que cuando eres candidato te puedes permitir muchas más licencias que cuando eres Ayuntamiento de Barcelona, ¿no? Antes, con la chica de BTV, que no sé si se ha ido hasta allá al final, le decía, es muy fácil poder poner un smile como Rubalcaba, o con Rubalcaba, no sé cómo se tiene que llamar, porque como que cambia, pues... ¿Podemos poner un smile? No lo podemos poner. Con Rubalcaba lo tenemos claro. Debemos poner un smile. Pero, ¿podemos poner un smile como Ayuntamiento de Barcelona? Hay gente que se lo tomará bien, hay gente que se lo tomará mal. Sobre todo con la crisis económica. Llegamos a recibir un mensaje, un DM diciéndonos, sé que estáis contentos con la que está cayendo, yo estoy en el paro. Por un smile, ¿no? Es decir, a veces incluso tienes miedo de poner un tuit para que no te digan qué bien lo estás haciendo o sobre todo qué mal lo estás haciendo. Bueno, vamos a hablar sobre todo de 2 temas porque pienso que lo importante es que habléis vosotros, así que vamos a hacerlo rapidito. La primera, presencia del Ayuntamiento de Barcelona en redes sociales y la segunda, Open Government, muy por encima porque tampoco tenemos tanto tiempo como para hablar de eso. Presencia online, como sabréis, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Foursquare, en YouTube, tenemos un blog. Una de las apuestas que ya se hizo, no me voy a poner medallas, esto ya se hizo con el anterior gobierno, hace un año ahora mismo en enero que se empezó toda esta estrategia. Curiosamente en aquel entonces estaba trabajando en la empresa Concentra, elaborando la guía de redes sociales del Ayuntamiento de Barcelona. Un año después estoy trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona, curioso, sin más no.
Entonces, estamos en Facebook, tal como os decía. Ahora mismo estamos con unos 5.000 aproximadamente. En Twitter, que posiblemente es la herramienta que más está creciendo, estamos cerca de los 10.000. Estamos ahora mismo, os doy la primicia, pensando en hacer una especie de vídeo para dar las gracias a todos los seguidores y los ciudadanos que nos exigen cada día más. Bueno, veremos cómo lo acabamos haciendo porque no es fácil. En Foursquare estamos haciendo, digamos, un mapa de toda la ciudad de Barcelona para que los ciudadanos, o no solamente ciudadanos, sino que también turistas, cuando vengan, digan, voy a hacer un check-in en Plaza Cataluña y de golpe se encuentren. Recuerda que, no sé, a 20 metros tienes el CCCB, ¿no? Pues estamos haciendo eso para potenciar también la economía de Barcelona. Y por último, en YouTube tenemos más de 1.500 vídeos de noticias de la propia redacción de bsnbarcelona.cat. Es una redacción que está estrechamente ligada con el departamento de prensa offline, aunque de todos modos también elaboramos reportajes propios para colocar en el blog, que no lo he puesto, pero que bueno, lo podríamos mirar después si hiciera falta. Esta es nuestra presencia en la red. Digamos que, como comentaba justo en el principio, al comenzar, decía Verónica que eres candidato, puedes hacerlo todo, tienes que ser creativo, tienes que estar en todos sitios, te tienes que dejar ver, pero eres ayuntamiento, ¿cómo te dejas ver? ¿Qué le digo a la gente? Mira, tenemos una estupenda fachada, y dirán, perfecto, me encanta tu fachada, pero ¿qué haces, no? Es decir, ¿cómo desvirtualizas a la gente? ¿Cómo haces que la gente se atraiga, se sienta atraída por Ayuntamiento de Barcelona? Nosotros tenemos un serio problema. Antes lo comentaba también. Tenemos a Xavier Trigas, que es el alcalde, que también es muy presente, está muy presente en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Y digamos que es una relación amor-odio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a salir del anonimato, nos hace visibles, pero a la vez nos hace invisibles. Porque lo importante es que la gente hable con el alcalde. Y si yo tengo una crítica porque los árboles se me caen, se lo diré al alcalde, no al Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, un retweet suyo nos ayuda porque nos da visibilidad, pero a la vez, digamos que coge más protagonismo él, ¿no? Este amor-odio es curioso. Entonces, Open Government, y voy a acabar ya, los principales objetivos son aumentar la transparencia del ayuntamiento. Digamos que nos ponemos en las redes sociales precisamente para eso, abrimos los datos porque son públicos, administración pública, datos públicos, entonces los ciudadanos deben tener constancia en todo momento de estos datos. Queremos universalizar el acceso a los datos públicos y, por último, posiblemente este sea el más interesante, promocionar el tejido económico y la innovación. En el momento en que una administración pública hace públicas, que valga la redundancia, los datos de la misma administración, crea transparencia y crea seguridad a las empresas para invertir en Barcelona. Entonces, es una de las grandes cuestiones que ahora mismo estamos poniendo sobre la mesa. Es un momento, como decía antes, de crisis económica, de dificultades económicas, y poner toda la carne en el asadero para que las empresas puedan venir y invertir en Barcelona, pues es todo positivo. Nada más, muchas gracias y le paso la palabra a Antoni y después continuamos hablando. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la organización y por vuestra presencia. También me complace mucho estar tanto con Dani como con Verónica. Decía Dani que él hablaba del post y ella del pre, y yo me he quedado con una situación de qué tengo que hablar, si de la hora. O sea, me ha cogido una inquietud general sobre a qué me tenía que dedicar. Bueno, en todo caso, yo vengo con otro discurso, espero que complementario y que enriquezca el debate. Vengo a no tanto hablar de redes sociales, sino hablar de política. Y vengo a recordaros algo que sabéis, y es hasta qué punto en estos momentos hoy la política tiene unas cuotas de aceptación, de credibilidad, de confianza en la opinión pública española y catalana, muy por debajo de lo que sería saludable, necesario, conveniente, etc., ¿no? Y esto me ha llevado un poco a una pregunta, y es,
si la política y las redes sociales, si es la misma política o si en las redes sociales hay que hacer política de otra manera, o si el medio, Internet, redes sociales, exige otro tipo de actitudes, ¿no? Algunas las han apuntado mis dos amigos, ¿no? Pero yo donde quiero poner el acento es que lo que nos obliga es a hacer política de otra manera. No solo a comunicarla de otra manera, sino a gestionarla, a organizarla, a representarla y a vivirla de otra manera. Es una gran oportunidad. Nunca como hasta ahora la política había estado tan mal, nunca como hasta ahora tiene una oportunidad para recuperar parte del prestigio perdido. Pero no le va a ser fácil, porque el ADN de la política no tiene nada que ver con el ecosistema digital. El ADN de los partidos políticos para los que en algún caso hemos trabajado y seguimos trabajando, es un ADN refractario con el ecosistema digital. Es decir, que tenemos un primer problema. Los partidos se mueven con una cultura analógica y el medio es totalmente digital. Cultura analógica que reproducen en las redes. Para ellos, Internet o las redes sociales es el quinto espacio. Prensa, radio, televisión, publicidad exterior e Internet. Y como tal actúan. Lo ponen en la periferia de la organización y lo subcontratan o lo integran en sus campañas como una parte de la planificación estratégica de la publicidad electoral. Justo lo contrario de lo que es el ecosistema digital, ¿no? Su organización, el ADN de los partidos políticos, todos de corte leninista, sea Ciudadanos, sea PSC o sea Convergencia y Unió, todos reproducen el modelo de centralismo democrático de corte leninista, tiene una estructura vertical. En las redes nos movemos en estructuras horizontales. El ecosistema es horizontal. El ADN de los partidos es jerárquico. Manda quien tiene un lugar en la organización. Cuanto más arriba está la organización, más manda. Justo lo contrario de las redes. En las redes no les preguntamos a la gente en qué lugar del organigrama están, sino les valoramos por el valor que aportan a la comunidad y al conjunto del ecosistema. No le preguntamos a la gente de dónde viene, sino a dónde quiere ir. No les preguntamos qué cargo tienen, sino qué ideas tienen. Justo lo contrario de lo que es la cultura analógica, ¿no? En los partidos políticos se premia la fidelidad. En las redes se premia la independencia, la creatividad, el talento, las ideas, no la disciplina. La disciplina sirve para las sedes, pero no sirve para las redes. Y por lo tanto es de nuevo otro choque entre la cultura analógica y la cultura digital. Los partidos quieren autómatas. No sé si soldados, evangelistas, digamos gente muy ordenada y disciplinada. Las redes lo que quiere es gente autónoma, con criterio propio, con ideas propias, con maneras de entender la relación con los demás de manera nueva y diferente. Cualquier instrumentalización del espacio digital como un espacio al que tienes que convertir los militantes en soldados, te equivocas, pierdes. Consigues followers, puedes conseguir votos, pero no cambias lo fundamental, que es otra manera de hacer política, que es donde tenemos el riesgo. El riesgo no es quién hace la mejor campaña en redes sociales, sino la oportunidad es quién empieza a pensar de nuevo la política de otra manera, ¿no? Yo no quiero soldados, yo quiero activistas, yo no quiero personas autómatas, sino quiero personas autónomas, porque es la naturaleza profundamente democrática de las redes sociales y de Internet. No quiero que la gente siga consignas, sino quiero que dialogue. Y no quiero publicidad, quiero creatividad. Justo lo contrario de lo que me ofrecen los partidos políticos. Me lo subliman, me lo endulcoran, me lo facilitan, me lo ponen simpático, cómodo, jiji, jaja, divertido, pero siguen pensando en las redes como un espacio que tienen que colonizar, un espacio virgen. Ocuparon ya todos los otros espacios y ahora hay que colonizar lo nuevo, lo emergente, donde creen que está la gente. Y yo lo que quiero es descubrir nuevas ideas, nuevos contactos, nuevas maneras de entender la política y las relaciones. El modelo que utilizan los partidos es fuertemente centralizado. Se toman las decisiones en el epicentro, en el núcleo duro, en el comité de campaña o en los comités políticos. Justo lo contrario de cómo funciona el mundo digital, que es un mundo descentralizado,
en donde no solamente tienes organizaciones horizontales, sino que la toma de decisión es una toma de decisiones en redes, distribuidos. Mirad, los partidos se mueven muy bien en la cultura analógica, pero se mueven fatal en la cultura digital. Porque en la cultura digital lo importante son las personas. No es la fuerza, ni la estructura, ni el tamaño, ni las siglas, son las personas. Por eso tienen un problema importante, y es que sorprendentemente, si miráis, y lo digo con todo respeto, cualquier referencia sobre el peso, importancia, reputación, credibilidad de cualquiera de los políticos españoles en las redes sociales, al lado de otras personas, de otras instituciones, de otras organizaciones con peso social, con credibilidad social, os daréis cuenta de la profunda diferencia, de la profunda ruptura, de lo inane, de lo pequeño que es. Miradlo con profundidad os daréis cuenta hasta qué punto el peso es muy, muy pequeño. El mundo analógico funciona muy bien con trincheras. Yo estoy aquí, tú estás allá. Lo importante es en qué trinchera estoy, y el campo que hay entre las trincheras es un campo de batalla, no es un campo abierto. Justo lo contrario de las redes sociales. Justo lo contrario de lo que nos encontramos en el mundo de la empresa, en el mundo de la cultura, en el mundo del talento y de la creatividad. Y es que la gente lo que quiere es salir de su trinchera e ir al espacio abierto. Porque es en el espacio abierto donde encuentran nuevas fuentes de legitimación, de reconocimiento, de credibilidad. El tema está aquí. Si nos quedamos en las trincheras digitales, convertiremos la red en un espacio para colonizarlo analógicamente. No hay nada peor que la vieja política analógica en un entorno digital. Eso es un fracaso para los que consideran que la red es un espacio para colonizar, y un fracaso para los que deseamos, queremos y aspiramos a otra política, a una nueva política, y a la oportunidad de que en las redes el protagonismo lo tengan las personas, las ideas, el talento, la creatividad, no los secretarios de organización, no las campañas de publicidad. Por lo tanto, yo prefiero que hablemos de nueva política en la sociedad red. La sociedad red es una oportunidad para la nueva política. Y los partidos políticos, y los que trabajamos para los partidos políticos, y los que están cerca de los partidos políticos, y los que están dentro, no tienen derecho a minimizar, colonizar, pisar, entrar como un elefante en una cacharrería en un espacio en donde todavía la libertad, la creatividad, el talento es el ecosistema natural. Preservar ese talento es preservar la oportunidad democrática de que haya otra política y una nueva política, que es justo lo que necesitamos. Muchas gracias. ¿Alguna aquí en la sala? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Os dejamos que penséis un poquito más entonces. A mí me gustaría preguntaros por un tema que quizás no habéis tocado hoy y que me parece interesante. Es, ¿cómo veis? Nosotros, los que podemos seguir las campañas electorales en Estados Unidos, hemos visto que los medios sociales también se han utilizado como mecanismo de financiación o de recaudación de dinero para financiar justamente las campañas. Sabemos cómo la gente a través de PayPal daba pequeños aportes tanto en Facebook, en Twitter, en diferentes plataformas sociales, y en gran medida la campaña Obama se financió con estas pequeñas aportaciones, en gran medida lo digo. Entonces, un poco, ¿cómo lo veis? ¿Cuán lejos estamos aquí en España o en Europa en general para poder utilizar también los medios sociales como otro mecanismo más de financiación? Bueno, el hecho de que la campaña de Obama se financiara en gran parte a través de microdonaciones es una de las noticias que realmente nos llegaron aquí, pero que no fue tan así. Obama tenía grandes lobbies detrás, como es la política de los Estados Unidos, y además no solo eso, sino que tenía todo el apoyo de el tradicional Partido Demócrata, aunque él hizo pensar que creyéramos todo lo contrario. Centrándome en el tema de las donaciones, aquí la ley de financiación, lo hemos comentado antes con algunos compañeros,
es oscura, es poco clara. Ha habido ahora una reforma de la ley electoral que también limita las donaciones, pero que realmente no podemos comparar el sistema de financiación de Estados Unidos de España, porque aquí es un sistema fundamentalmente público y allí pueden elegir entre tener financiación pública o financiación privada, ¿no? Y ellos siempre eligen financiación privada. Será porque les sale más rentable. Entonces, aquí es complicado hacer campañas de fundraising, más teniendo en cuenta lo que comentaba Antoni, que la política está en horas bajísimas, con una credibilidad que roza mínimos históricos, y cómo les podemos pedir a los ciudadanos que, además de su poquísima confianza, encima nos den un poquito para ayudarnos. Bueno, claro, es como de risa. Yo empezaría por decirles, bueno, empezarnos a creer un poquito más si nosotros empezamos a hacer otra forma de hacer política, cosa que coincido totalmente con él, y este tema lo veo bastante aparcado, sinceramente. Sí, yo comparto bastante lo que comenta Verónica, pero también me parece que estamos asistiendo a nuevas oportunidades, ¿no? No sé si conocéis iniciativas como Goteo y otras que tienen que ver con la aportación o la cooperación financiera para objetivos y para causas. Me parece que este es un escenario interesante. Creo recordar, y me corregís si no es así, que hay algunas empresas que ya empiezan a ofrecer la posibilidad de insertar publicidad gracias a cooperaciones monetarias muy pequeñas. El hecho de que apareciera una valla publicitaria, una gran valla publicitaria delante de un equipamiento sanitario hace muy pocas semanas, en donde un conjunto de ciudadanos con aportaciones muy pequeñas de 5, 10, 15, 20, 30 euros consiguieron financiar el coste de una valla publicitaria, es un camino nuevo y diferente, que no es estrictamente la financiación voluntaria en campañas electorales, pero sí la financiación cooperativa de acciones políticas. Esto sí que creo que va a cuajar, esto sí que creo que va a funcionar. El ejemplo de Goteo es un buen ejemplo, va a seguir adelante. Vamos a el mundo, digamos, del talento compartido y de la cooperación va a abrir posibilidades de financiación a iniciativas políticas. Veo más difícil que donantes cívicos y ciudadanos y anónimos, personas, den 10 euros a un partido político. Veo bastante más fácil que esos donantes den 10 euros para financiar la compra de una página de publicidad o de una valla publicitaria o de una lona, ¿no? Imaginaros en la Plaza Cataluña o en la Plaza Sant Jaume que consigamos financiar una lona publicitaria, ¿no? Justo delante entre el Ayuntamiento y la Generalitat. Sería divertido, ¿no? Bueno, pues eso es posible. Eso es posible. Curioso. ¿Ani? Poca cosa más puedo aportar, pero el hecho es este. Me gustaría también, yo creo que una de las cosas principales, desde mi humilde punto de vista, por cierto, Antonio, si ponemos una lona no nos vemos, entonces no nos podemos saludar. No. Vamos a escenarios en donde te vas a encontrar información política, campañas políticas, mensajes políticos donde no te los esperas. Eso es lo que digo. No, pues no, lo que decía, básicamente pienso que también es muy importante que los mismos partidos se den cuenta que la gente debe saber en todo momento de dónde vienen las aportaciones que reciben, no solamente las públicas, sino también las privadas. Lo que pasa que, claro, si yo mismo recibo dinero, no se sabe cómo, pero lo tengo que blanquear, tengo que cambiar yo la ley. Entonces, si cambio la ley, significa que una de dos, o recibiré menos, o estos lobbies encubiertos tendrán que salir. Yo voy a cambiar una ley que me va bien a mí, no, se queda como está y ya está. ¿Para qué cambiar? Ok, luego tenemos otra pregunta de Marcos Arteaga, que está aquí. Él te pregunta justamente a ti sobre el blog del ayuntamiento y nos pregunta cómo escogéis los diferentes contenidos que no tienen que ver con política. Bueno, pues sencillamente escuchamos.
escuchamos la red, escuchamos, esto queda ya un poco más literatura, pero es que escuchamos el latido de Barcelona, ¿no? Bueno, a ver, básicamente lo que hacemos es eso, escuchar lo que pasa, y si sabemos que, pues ahora hay, no sé quién lo monta bien, pero hay lo de Tapas Barcelona, pues obviamente vamos a hablar con restaurantes, vamos a hablar con, bueno, pues toda la gente que lo monta, de alguna forma también para potenciar y que tenga más visibilidad el hecho, ¿no? A ver, no tenemos, Marcos, no tenemos unas variables muy marcadas o un decálogo, tienen que cumplir estos puntos. No, hay veces que, bueno, que vemos, decimos, mira, pues podría estar bien, ¿no? Hoy, por ejemplo, estábamos en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona y ha venido una chica porque creo que Barcelona es la primera ciudad que colabora con las cooperativas o que ayuda a las cooperativas como una forma alternativa de economía, ¿no? Y ha venido una chica que es la jefe de prensa de todo lo que está montando y nos ha dado una nota de prensa diciendo, mira, pues ahora Barcelona es la primera ciudad de Europa que se apunta, que no sé qué, no sé cuántos, y se me ha encendido la luz, digo, bueno, pues vamos a hacer un post sobre eso, ¿no? A explicar qué hacen, qué representa la economía desde un punto de vista más cooperativista, que nos expliquen qué están haciendo, cómo se desarrolla todo el tema. Improvisar desde el punto de vista positivo de la palabra. Perfecto. Luego, también nos preguntan, que todos sabemos que los políticos, el valor hora de un político es bastante elevado, son gente muy ocupada en general, entonces sabemos que cuando nos dicen que están ellos detrás de las cuentas de Twitter o de Facebook, nos cuesta creerles, y por lo tanto, claro, ¿cómo gestionáis, si os ha tocado gestionarlo, el tema de poder hablar en nombre de un político, haciéndose pasar por él, porque en general muy pocos políticos dicen, a mí me lleva la cuenta mi agencia de comunicación o mi asesor político, todos y absolutamente todos. O sea, Rajoy hasta el 20 de noviembre puso más de 3.000 tweets, Rubalcaba 2.800 tweets en muy poco tiempo. Entonces sabemos que ellos no eran, y se nos queda la cara de tonto a nosotros los que votamos, ¿no? Entonces un poco le preguntamos a la gente que está detrás de esas cuentas y un poco preguntaros cómo lleváis este tema, sobre todo cuando hay una pregunta difícil de responder o cuando, me imagino que en muchas ocasiones es mixto, tanto por un lado lo lleva gente que les asesora, como por otro lado también en cierto momento ellos también actualizan las cuentas. Entonces, por un lado, cómo lleva este tema de poder gestionar una cuenta de un político, por otro, cuando el político responde a algo o se mete en jardines que no tendría por qué haberse metido, ¿qué hacéis vosotros para un poco salir del paso, ¿no? Es para los tres. Sí. Bueno, pues la verdad, como Xavier Trias, alcalde, 70-30, es decir, él es una persona que, a ver, que no se me interprete mal, pero parece tonto, pero tonto no tiene un pelo. O sea, que a la mínima que pones una coma de menos, ya te está mirando diciendo, ya has puesto una coma de menos, ¿verdad? Y tú, vale. Es decir, lo controla absolutamente todo, y en el buen sentido, es decir, dice, mira cómo se dice, qué se dice, cuándo se dice, cómo se habla, cómo interactuamos con la gente, pero decías, ¿qué tienes que hacer para ser él? Tienes que sumergirte y pensar, bueno, ahora no soy Dani Gámez, ahora soy Xavier Trias. Y tienes que pensar desde su punto de vista, tienes que ser él. Tienes que, política en vena, básicamente. Tienes que pensar constantemente, bueno, yo pienso eso, pero él ¿qué piensa? O la versión oficial del partido, ¿qué es? O la versión oficial del ayuntamiento, ¿cuál es? Entonces, hay muchas veces que nos llegan comentarios. La mayoría, sigamos sinceros, la mayoría son positivos, pero algunos que no son tan positivos o que directamente son muy negativos y dices, ¿cómo voy a responder a eso? Solución 1, lo obvias, dices, bueno, no he visto nada, no sé, esta mención no ha llegado. O 2, que habitualmente es lo que pasa, te pones en contacto con quien sea, mueves lo que sea para intentar responder a aquella pregunta de la mejor forma posible.
no siempre es fácil, tienes que respirar a 1, a 2, a 3, a veces a 80, pero básicamente la cuestión es esa, saber que eres Xavier Trias, pero que no puedes decir según qué, ni como lo dirías como Dani Gámez, ¿no? Y bueno, la cuestión es que te tienes que sumergir. Y lo que decía, política en vena, sumergirte en las ideas del partido y ya está. Y ser Xavier Trias y creerte que eres Xavier Trias, porque si no lo tienes mal, porque cada 2x3 irías perdido, no responderías, no sabías qué tendrías que decir. Ahora claro, son 150 o 160 menciones diarias. Si no estás sumergido, es que te vas más perdido que... Pero bueno, más o menos por aquí podríamos ir. Gracias. Yo no pienso que soy ninguno de mis clientes y jamás suplantaría su identidad y espero no tener que hacerlo, pero si la necesidad obliga lo haría, me pondría, bueno, soy no voy a decir nombres, ¿no? Ese es el problema. Como empresa privada, como consultora aparte, no dirás, mira, yo llevo la cuenta de Llamazares y también llevo la de Rubalcaba, pero también la de Rajoy, pero también, claro, porque puede ser un poco... Entonces, internamente, digamos que como asesores de comunicación del alcalde, ya se sabe que vas a llevar el Twitter del alcalde. Entonces, vives con el Twitter del alcalde y solamente para el Twitter del alcalde, entre otras cosas, como habéis visto. Pero digamos que no tenemos miedo a decir, lo llevo. Es decir, no me tengo que ganar la vida con otra cuenta, porque puedo estar llevando Ciutadans y a la vez Esquerra Republicana. Entonces, bueno, tampoco está bien, no que vaya pregonando mis clientes. Continúo. Entonces, no pasa nada. Estamos dialogando. Normalmente, la mayoría de los clientes, yo no trabajo con grandes partidos, ni con grandes regidores, ni alcaldes, ni presidentes de comunidad autónoma, y siempre he tenido la suerte de que les he dado la caña de pescar y ellos solitos han cogido su smartphone y han comenzado a dialogar con las personas. Si alguna vez se han puesto en algún jardín, siempre hemos tenido un periodista detrás que lo haya publicado. Es decir, luego no se puede borrar. La red, ya sabéis que todo queda y, bueno, pues somos humanos y los errores en la comunicación existen, hay que asumirlos y creo que son inherentes al ser humano y tampoco tenemos por qué fustigarnos. Pues ha dicho una cosa fuera de tono, hay políticos de un perfil más cañero, hay perfiles de un perfil candidatos de un perfil más institucional y hay que asumirlo con naturalidad. Sí que es cierto que creo fundamental que los candidatos y los líderes y los diputados lleven sus cuentas de correo de forma personal. Por ejemplo, salió una noticia muy graciosa que era Durán y Lleida había dejado en un post-it escrito cuál era el Twitter que tenía que poner su técnico 2.0. Bueno, pues seguramente el señor no se arregla muy bien con un teclado y lo hizo a mano y el otro lo retuiteó. Bueno, pues es una curiosidad que no deja de ser un querer conquistar y colonizar las redes sociales, ¿no? Pero que malauradamente no trabajamos todavía de esa forma, ¿no? Entonces yo lo que opino es, vamos a darles las herramientas, tienen que ser ellos quien comuniquen y cuando hay alguna cosa, por ejemplo, los perfiles oficiales del partido sí que los gestionan técnicos, no tenemos al líder del partido gestionando el Twitter oficial del partido, ahí sí que hay técnicos, entonces tienen una serie de, lo que decía él, tienen el ideario del partido, tienen las preguntas y respuestas que se idean desde comunicación en base a una previsión y luego si hay un tema espinoso se habla con el secretario de Acción Política o se habla con el secretario de Comunicación, le dice, oye, ha pasado esto, ¿qué decimos? Y la posición oficial del partido siempre está garantizada. Los técnicos, en este caso, como son profesionales, no hacemos de motu propio ninguna acción que no esté supervisada por el partido porque eso supondría tomar un rol que en este caso no nos pertenece. Sí, están entrando más preguntas, pero bueno, si quieres responder esta también, o pasamos, o quieres pasa palabras, más preguntas. A ver, yo hacía esta pregunta básicamente porque no sé si, me imagino que conocéis el caso de Rosa Díez, hace un tiempo como que todo el mundo decía que tenía el don de la ubicuidad porque estaba en televisión en directo y al mismo tiempo estaba tuiteando. Cuando estaba en directo... Entonces claro, en Twitter se montó toda una especie de crisis donde le criticaron muchísimo porque se dieron cuenta que no era ella, porque estaba en televisión en directo y no tenía el móvil en sus manos.
al mismo tiempo estaba tuiteando al mismo preciso segundo. Entonces la gente inmediatamente le empezó a decir un montón de cosas, de que no tuiteaba y se hacían pasar por ella, y se creó una pequeña crisis para su reputación personal, por decirlo así. A ver, yo quiero combatir el populismo digital. Y creo que es importante que lo hagamos todos aquellos que desde el ámbito de la profesión trabajamos para las formaciones políticas o para las instituciones públicas, y para todos aquellos interesados también por una nueva política o por otra política. Yo no quiero que nuestros representantes hagan cosas que no saben hacer, quiero que las aprendan, aunque solo sean una sola vez. El tema no es la capacidad tecnológica, sino la cultura tecnológica. Y eso es lo que tienen que comprender. A veces el aprendizaje es mucho más importante, y lo que tiene detrás ese aprendizaje de que te abre nuevas perspectivas y te abre a una relación nueva con la ciudadanía, que no la competencia digital de saber más o menos gestionar una cuenta de Twitter. Entonces, no debemos de contribuir al populismo digital, y es evidente que han escrito 3.000 tweets, pero también han sido auténticos y sinceros cuando los equipos decían que lo escribían ellos y cuando ellos firmaban personalmente un tweet. Es decir, que no midamos, no creo que sea, a mi juicio, algo que nos ayude a avanzar, ¿no? Yo prefiero que les forcemos a aprovechar el aprendizaje tecnológico como un aprendizaje político, que es otra cosa. Yo cuento solo una anécdota y con esto acabo. Un presidente latinoamericano me preguntó qué era esto del Twitter. Y dije, presidente, ¿usted recibe SMS? Me dijo, sí. ¿De quién lo recibe? De mi esposa, de mis colaboradores. ¿Y usted escribe SMS? Sí, también los escribo. Pues mire, es pasar de una conversación privada a una global, de una bidireccional a una mundial. ¿Le interesa el tema? Entonces, ese aprendizaje es mucho más importante. Entonces, tenemos que contribuir a que lo importante no es si escribe el 70 o el 30%, si tiene mejor las comas o no, que eso está muy bien. Y cuanto más hagan, mejor. Y cuanto más sean autónomos, mucho mejor. Pero yo prefiero que comprendan la cultura que está detrás, porque eso los hará mejor políticos, gestionen o no gestionen directamente sus cuentas. Entonces, ojo con el populismo, que nos lleva a un mal camino. ¿Alguna pregunta en la sala? ¿Quién suplante? No sé. ¿Hablas con Xavier Trias o con...? No. Era por saber... Era por saber a quién te dirigías. Solo por... A mí me puedes llamar Antoni, simplemente. Sí. Es que yo no sé si deberíamos decir suplantación digital, porque suplantar... Sí. Bueno, entonces. Cuando yo entiendo que cuando Dani hablaba de que él hablaba como Xavier Trias, no se refiere a hablo como la persona Xavier Trias, habla como la marca Xavier Trias, que es en este caso el alcalde de Barcelona. Entonces, él tiene claro lo que el alcalde de Barcelona tiene que decir, sobre qué contenido se mueve y sobre, digamos, el tono que tiene esa persona. Es que es más, seguramente el tono del Ayuntamiento de Barcelona, el tono de Xavier Trias, lo hace su departamento, no lo hace Xavier Trias. Partiendo de esa base, entonces, creo que
él es la primera persona que sabe cómo tiene que haber Chavetrías mejor que Chavetrías. En este caso, lo que hablábamos antes, de que a veces los políticos la lían más que no exactamente. Entonces, esto un poco lo comparaba con la gente que no hemos hecho temas de política, pero sí que hemos llevado marcas de otros temas. Al final, tu trabajo del día es suplantar a la persona de comunicación de esa marca o a la marca en sí. Entonces, Chavetrías no deja de ser una marca. Yo quiero responderte a esto. Claro, yo me dedico a la comunicación, pero siempre reivindico en mi basante de politóloga, ¿no? Porque siempre digo que no es lo mismo vender una idea que vender un producto. No es lo mismo que supone a nivel social un voto y ganar unas elecciones que supone que una persona consuma un determinado producto de gran consumo. Entonces, discrepo contigo totalmente en el sentido de que nosotros creamos marcas o intentamos crear marcas. Intentamos asociar algunos determinado tipo de valores a unos nombres que funciona o no funciona, y vuelvo a la pregunta primigenia del tema, en función de la autenticidad y si eso es verdad o no. ¿Por qué el tema de la suplantación o no suplantación es un tema tan discutido? Por la autenticidad. Porque la gente quiere hablar con ellos. Y es fantástico que la gente se quiera acercar a los políticos y quiera dialogar y quiera preguntarles. Por eso yo os decía política de tolerancia cero con los trolls, porque aquí a mí quien no me dialoga no me aporta. Entonces, no estoy de acuerdo que creemos una marca. Sí que es cierto que muchas veces los equipos de campaña deben gestionar perfiles porque ellos no dan abasto o porque tienen una cultura digital que no está muy sobreentendida, pero a mí me gustaría reivindicar que comunicación política no es lo mismo que la comunicación o el marketing comercial, porque lo que nos jugamos en nuestra comunicación no es lo mismo. Hola, señor Rip. El otro día le respondí a un tuit de Barcelona, de l'Ajuntament, que decían que estaban preparando una nadala, ¿no? No sé. Y yo le dije que antes de hacer eso, yo creo que Barcelona es una ciudad principalmente atea, como se está promoviendo tanto la Navidad sin consultar a la población, invirtiendo todo ese dinero en promover una religión. Es una pregunta muy chunga, ¿vale? Pero la idea no es esa. La idea es que yo creo que la política el problema que tiene es que es aburrida, ¿vale? Y la gente pues se aburre, y en internet también. Porque ahora yo me estaba aburriendo, realmente. Porque, vale, sí, lo que habéis dicho lo dice cualquier persona que hace comunicación en internet, ¿vale? Hay cosas que me han gustado, como lo de activista y tal, que lo reconozcáis y que lo tengáis en cuenta, que luego no sé si es verdad, o sea, sigue una estrategia y con las ideas igual que una campaña antigua. Y bueno, yo simplemente me gustaría también, por ejemplo, no sé, que se consultara cada cosa que se vaya a hacer a la población. Es muy difícil, pero hay un grupo de personas que son informáticas y están creando una plataforma que se llama Agora, y para que la gente pueda participar. Y desde los partidos minoritarios sí que se ha promovido un poco, pero no mucho, porque tampoco tienen mucha capacidad, pero desde los grandes yo creo que es una idea que se tendría que trabajar y sería muy tan buena para vosotros como para la gente, porque hay una variedad de ideas y oportunidades para todos. O sea, es mejor mejorar todo, no sé, la comunidad, vaya, no sé. Tema Navidad, ¿me permites que lo omita? No creo que sea mi... Es decir, cada uno tendrá su punto de vista, y desde un punto de vista más economicista te podría decir que cuando tú inviertes en luces de Navidad o inviertes en una pista de hielo, que no, por cierto, por favor, no paga el Ayuntamiento de Barcelona, porque
es que ya lo he visto como 80 veces, lo pagan los patrocinadores, se informa, lo que pasa que quizá no llegamos, bueno, esto es otro tema, ¿no? Pero cuando tú inviertes en una pista de hielo, harás que el comercio más cercano se revitalice, por ejemplo, y esto acabará repercutiendo en más IRPF, en más IVA, en más contratos, en más, bueno, o no, pero es una de las cuestiones por las cuales se hace. Entonces, bueno, tema Navidad aparte, estoy de acuerdo en que se debería escuchar más a los ciudadanos a la hora de hacer nuestra política. Como partidos políticos tendríamos que tener claro que no estamos viviendo en una élite, bueno, no sé si lo tiene claro, pero deberíamos tenerlo claro. No estamos viviendo en una élite y estamos por encima del bien y el mal y podemos hacer lo que queramos sin ningún tipo de consulta, ¿no? a los ciudadanos. Pero tampoco estoy de acuerdo, es decir, este punto de vista sí, pero no estoy de acuerdo en que se tenga que preguntar todo. Porque es que si no... No avanzamos, ¿no? No avanzaríamos nunca. Cambiamos, no sé, estos árboles, son plataneros, ¿qué ponemos? Dime un tipo de árbol. ¿Ponemos pinos? Yo te diré, no, pinos no porque no me gustan, y aquel sí porque sí, y el no porque no. No avanzaríamos. Imagínate, déjame ponerte un ejemplo y que conste que no estoy en contra del 15M, ni de Plaza Cataluña, ni todo lo que hubo. Pero en el momento que se juntaban 200 personas era un cachondeo impresionante. Yo no me quiero imaginar qué pasaría si algún día preguntaran algo a nivel catalán, lo que pasaría. No me lo quiero llegar ni a imaginar. Cataluña. En Generalitat, que pregunte. Cualquier cosa, ¿qué hacemos? Es decir, ¿más participación ciudadana? Sí. ¿Preguntar absolutamente todo, siempre, a todas horas? No. Yo solo quiero decir una pequeña cosa. La política no tiene por qué ser divertida, porque hay algunas de las cosas más maravillosas del mundo no son divertidas. Hay literatura que no es divertida y es fantástica, hay teatro que no es divertido y es fantástico, y creo que estamos en una sociedad un poquito pueril que busca siempre disfrazarse con una sonrisa con los problemas serios, y la política es algo muy serio. Podemos hacerla atractiva, que eso es a lo que principalmente me dedico, pero no divertida. Bueno, el tema aburrido, bueno, era el comentario, que el tema de preguntar a los partidos, participar, vamos a decir que sí que estamos de acuerdo, pero a nivel práctico tiene unas limitaciones bastante importantes. Simplemente hay que ser conscientes, ¿no? Y ya está. Yo no sé si te aburrías antes, pero a mí no me ha aburrido para nada tu intervención. Me parece que apuntas un tema muy importante, que es la cantidad de talento creativo y de talento que hay fuera de las instituciones, fuera de las fuerzas políticas. Me parece que escuchar, como intentan los partidos, como intentan las instituciones, es una parte del trabajo, pero sobre todo me parece todavía mucho más relevante es cómo aprovechamos toda esta innovación social que las redes permiten. Es un espacio que libera creatividad, que libera innovación social. Los retos a los que tenemos que hacer frente desde la política democrática necesitan más gente, más ideas, más soluciones. No es suficiente con la representación formal. Los límites de la política para dirigir, regular, interpretar, representar las expectativas de la ciudadanía son muy altos. Por lo tanto, solo el injerto de la innovación social puede hacer posible otra política, que es lo que necesitamos. Entonces, me parece muy interesante lo que dices de la cantidad de iniciativas que hay extramuros de las instituciones, de las fuerzas políticas, y espero que desde la política formal y desde las instituciones sepan aprovecharlos o dialogar y comprender estas nuevas dinámicas, ¿no? Estas nuevas herramientas. ¿Qué quiero hacer en este sentido? Solo una cosa. Sí, pero sí, ¿no? Pero es más para el streaming que para la sala. Escuché bien atrás, ¿no? Más o menos. Vale. Una cosa a nivel técnico que estábamos hablando. Voy a ponerte un ejemplo. El tema de la videovigilancia en las calles, ¿vale?, que están tan demandado por los comerciantes, tiene un solo problema: que no hay suficiente inteligencia que esté detrás de las cámaras analizando
y poniendo en valor y organizando toda esa información. Entonces, los partidos políticos, como todas las estructuras, tienen recursos limitados en todos los sentidos. Y me parece genial que apostemos por una política de escucha activa, que de hecho yo la reivindico y estoy de acuerdo, pero muchas veces, ¿cómo podemos organizar todos esos ojos, orejas y cerebro que tiene que haber detrás para separar el grano de la paja, lo interesante de lo no interesante? Son reflexiones que tenemos que también apuntarlas, ¿no? Porque no vale solo decir hay que escuchar y hay que tomar, no, tenemos que también, las personas que aportan, abrir un proceso de reflexión y desde los partidos decir, bueno, toda esta información, toda esta creatividad, todo esto, cómo se ordena, cómo se periodifica, cómo se planifica, cómo... Sí, en breve, sí. Hace un año estuve 1 año y pico trabajando en el metro, en el asistente de marketing de señalización, y de hecho el metro de Barcelona creo que es el más seguro del mundo, porque tiene cámaras en todo el metro y un centro de coordinación de cámaras que lo vigilan absolutamente todo hasta el mínimo detalle. O sea, hay ejemplos que hacen eso. Esto también pasa a la libertad, ¿no? Porque el metro es un espacio cerrado y protege, ¿no? Porque de hecho tuve una aviso de bomba terrorista y me parece imprescindible lo que están haciendo. Pero en la calle cogerías la imagen privada, ¿no? Ganarías muchas cosas, pero perderías muchas cosas. Entonces, bueno, yo digo que es posible es, pero ¿sería ético o no? Es lo que... Me perseguí tu pregunta, pero no sé si tiene que ver mucho con el tema de hoy. Es política, no sé si querés responderlo de todas maneras. ¿No? Sobre todo porque es un tema que no tiene nada que, o sea, no tiene que ver con social media y política y campañas electorales, sino que... a ver, tenemos tiempo para 2 preguntas más. No sé si tenemos 3 ya. También tengo una guardada que la quería hacer. Y voy con vosotros luego, ¿vale? Un poco, sabemos que ahora el trabajo en social media nos está dejando un montón de datos que antes no teníamos, ¿no? O sea, quizás ya tenemos otra forma de análisis del mercado, como diríamos cuando trabajamos con marcas, o de análisis de tendencias, digamos, cuando vemos intención de voto en campaña electoral. Entonces, yo quería preguntar a vosotros que ya estáis llevando campañas en social media, ¿cómo estáis analizando esas tendencias a la hora de tener otra fuente de datos más para saber intención de voto, cómo está digamos, la población respondiendo a nuestras políticas sociales o económicas o de cualquier tipo? Un poco cómo estáis midiendo si Twitter, por ejemplo, os da alguna feedback en tiempo real de vuestras políticas. Yo creo que las métricas son un problema. Déjame que lo diga así para que nos entendamos desde el primer momento, o al menos para que yo intente explicarme. El análisis político y la reflexión política que te ofrecen los datos, si haces una lectura específica ante métrica, te puedes confundir. Lo importante de la conversación en la red para mí es el tono, los valores, el valor que creas adicionalmente, qué tipo de relaciones se establecen, cosas que no son fáciles medir métricamente. Se necesita un análisis mucho más profundo, tiene que introducir elementos semánticos, tienes que introducir otro tipo de variables, cartografías digitales, es decir que ojo con la métrica clásica, porque te puede confundir y porque ridiculiza, minimiza, es decir, como jibariza un tuit a algo que puedas medir de una manera fácil, ¿no? Y no es fácil medirlo, sí es fácil identificarlo, pero lo que dice el tuit, a dónde te lleva, qué valores tiene, qué relaciones establece, qué ideas propone, qué estructuras moviliza, todo eso hay que medirlo de otra manera. Sí, entonces, ojo con las métricas que pueden tener... Me preguntaba un poco, porque
me llamó la atención, había una consultora que hizo un software que lo publicaba en conjunto con el diario El Mundo. Sí. No sé si lo visteis, que Sí. el día antes, bueno, con los 2 hashtags de ambos partidos, iban viendo un poco de qué hablaba más la gente. Curiosamente, la gente hablaba mucho más del PSOE que del PP en Twitter, pero no se sabía porque no medía la semántica, es decir, no sabía si la gente estaba hablando bien o mal. Entonces, claro, solamente veía que no hablaba más. Por eso digo que, ojo con las métricas, sí, no sé, como si fuera un titular. Un tuit no es un voto, pero puede cambiar un voto, es otra cosa. Entonces, no puedes hacer análisis demoscópico convencional, sobre todo con parámetros electorales, de demoscopia electoral, cuando analizas las redes sociales, porque analizas números, y lo importante es analizar conversaciones, que es otra cosa, no números. O sea, ojo con esto, y también una alerta a que nos pensemos que esto se puede reducir y parametrizar con elementos estrictamente cuánticos y métricos, ¿no? Perfecto. Bueno, como en la métrica tradicional tenemos, yo estoy totalmente de acuerdo con Antoni, ¿no? Tenemos valores cualitativos y cuantitativos a la hora de analizar el mensaje de un partido político. Es mucho más interesante realizar encuestas cualitativas que no cuantitativas, ¿no? Porque es lo que dice, muchas veces un hashtag triunfa de forma negativa y tienes ahí unas métricas de la leche y resulta que lo que te está generando es una espiral negativa hacia tu mensaje brutal. Entonces, hay que analizar, por un lado, el aspecto cualitativo y, por otro, también analizamos el aspecto cuantitativo. Bueno, pues por ejemplo, esta intervención ha tenido tantos retweets positivos, tantos retweets negativos. Pues de estos resulta que solo identificados tenemos 20 que son militantes. El resto son personas anónimas que nunca habían estado cercanos a nosotros y que resulta que les ha gustado y lo han puesto en la conversación con todos los demás, ¿no? O han compartido un cierto contenido que habíamos creado específico para este grupo. Pues nos ha ido bien, nos ha ido mal, comparando con otras experiencias que habíamos tenido. Entonces, nosotros lo que hacemos es doble, cualitativo y cuantitativo el mensaje. Bueno, tenemos las dos últimas preguntas y acabamos, ¿vale? Mi nombre es Marek Fodor y mi pregunta es, volviendo a hablar sobre social media y política y 20N, ¿cuál, según vuestra opinión, es el partido que mejor campaña digital tuvo en estas elecciones y por qué? Depende de lo que te parezca que es un buen resultado. Por ejemplo, si me preguntas en términos de eficacia y eficiencia, te diría que Votos en Blanco, Escaños en Blanco, ha hecho una excelente campaña en relación con lo que tenía, con lo que tiene, con los medios utilizados, con el retorno conseguido, con la reputación ganada, en fin. Si me lo preguntas en términos de resultado electoral, pues evidentemente no puedo contestar. Sí, pero es que eso es lo que quiero decirte. ¿Qué es en términos digitales? Para mí una campaña activa es aquella que explora los valores de la cultura digital, del ecosistema digital, que tienen que ver con la escucha, que tienen que ver con la creación de comunidades, con el liderazgo de ideas. Entonces, eso no es fácilmente medible en resultado electoral. Lo puedes medir con el resultado electoral, pero no solo con eso. Y después hay otra cosa que quiero decir. Las elecciones fueron el 20N, los ciudadanos han hablado, han votado y hay el gobierno, habrá el gobierno y las mayorías parlamentarias que hayan. Pero no vamos a esperar 4 años más para ser decisivos. Si los partidos políticos y las fuerzas parlamentarias se piensan que esto va de examen final de aquí 1460 días, el próximo 2015, para que los ciudadanos sean decisivos en forma de urna y de voto, están muy equivocados. 4 años, en términos de social media y de cultura digital, es una auténtica eternidad. Facebook tiene 5,5, YouTube casi 6, Google solo 12. O sea, esta legislatura va a ser un cambio radical en la ecuación de la relación entre la política representada y la ciudadanía.
vamos a una política vigilada, vamos a un activismo digital permanente. La gente va a querer ser decisiva cada día, no solo cuando les pidan el voto. Y eso, lo importante a mi juicio, es ver qué partido, qué formaciones políticas o qué modelos de partido y qué ideas políticas han quedado en mejor condición de competir políticamente en esta legislatura. Que eso es otro debate. Entonces prefiero este debate porque me parece mucho más sugerente, porque lo que viene ahora es un cambio radical en la naturaleza de las relaciones entre política representativa y ciudadanía, pero un cambio bestial, o sea, no viene un tsunami y no se defiende solo con la posición legitimada y democrática de tener el poder durante 4 años. Lo que les viene encima es total. Bueno, yo no sé valorarte cuál ha sido la mejor campaña 2.0, pero sí que te voy a decir una de las iniciativas 2.0 que me ha parecido que al menos intentaba luchar con estas cuotas y con estas barreras que ha intentado poner la reforma de la ley electoral a los partidos que no tienen representación, por lo tanto blindando la partidocracia. La iniciativa yoavalo.org del Partido Pirata, que ofrecía la posibilidad de que en tu circunscripción avalases al partido que tú querías desde una plataforma en Internet a la cual le han hecho publi, lo han viralizado, etcétera, etcétera. Creo que ha sido una iniciativa 2.0 que luego se resumía en una posición offline, porque luego los avales para entorpecerlo todo mucho más tenían que ser a mano, pero era el partido quien te enviaba a tu casa y ya no tenías que ser tú. A mí me ha parecido una iniciativa muy buena en un contexto digital que lucha contra una partitocracia y que la verdad que yo he aplaudido en las redes sociales y que me parece que el Partido Pirata lo ha hecho bien, porque aparte no solo era para ellos, era para todos. Bueno, yo por terminar creo que poca cosa más puedo añadir. Pienso que lo importante, es decir, todo empieza ahora, ¿no? En el momento en que tienes 4 años por delante, con la que va a caer, y como dice Antoni, con el potencial de los ciudadanos para analizar y evaluar cada una de tus políticas, todo empieza ahora. Cuando los partidos políticos no dejen las redes sociales como, bueno, ya ha pasado la campaña, el Twitter con Rubalcaba es Rubalcaba secas, pero poca cosa vamos a hacer más. Quien se lo crea a partir de ya, de hecho ya está haciendo tarde, es el que va a ganar. Yo no pienso que la estrategia 2.0 sea solamente durante la campaña electoral, sino que es una carrera de fondo, ¿no? De resistencia. Es día a día picando piedra y solo así vas a ver cuál es el partido que realmente ha ganado las elecciones con todas las cumetas que queráis. Lo podrás ver, ¿no? Es decir, ¿qué pasará ahora con el Twitter de Mariano Rajoy? ¿Qué pasará con el Twitter de Rubalcaba? Pero ¿qué pasa ahora, no? Es decir, ¿qué harán los partidos a partir de ahora, cuando el nuevo gobierno empiece a actuar y cuando los ciudadanos empiecen a analizar todas las políticas que se vayan desarrollando? Pienso que este es el inicio de partida. Sí, tenemos una última pregunta. Buenas, soy José. Yo quisiera aclarar sobre el debate de la usurpación de identidad. Ni siquiera trías a veces. Es decir, yo sé que no hablo con alguien que no es un representante, o bien de una ciudad, cuando hace alcalde, o bien de un partido, cuando se presentan las elecciones, o cuando está en un meeting, con lo cual entiendo que su Twitter no lo lleve él, ¿no? Lo de darle la caña de pescar, o pensar en una estrategia. Entre todos, él también, porque él está liderando y por eso se le está votando al partido y a él, con lo cual, pues, pensar en esa estrategia. Lo uso a él porque ha sido el ejemplo de hoy. Y precisamente sobre estrategia, en los contenidos entiendo el de Foursquare, más o menos he entendido el del blog, después de todas las bromas, pero entre Twitter y Facebook ¿hay alguna diferencia? Aparte de las respuestas que permite de una forma mucho más ágil Twitter, ¿los contenidos que se publican para Twitter y para Facebook son iguales? Los contenidos son iguales, la forma, el papel con el que envuelves el regalo es distinto. Sabemos que no es el mismo público el que encontramos en Twitter que el que encontramos en Facebook. Así que bueno, tenemos que jugar de alguna forma con también... Es decir, sabemos que la política es la que es, nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero
las redes sociales, cada una tiene su propio lenguaje y tenemos que hablar cada lenguaje en cada red social, si no, mal vamos. Pero sí, el contenido está claro que es el mismo. Bueno, sí, entonces, bueno, nada, daros las gracias, porque ha estado muy interesante, pero vamos a estar muchísimo rato más hablando sobre este tema, y han sido presentaciones brillantes, y bueno, os invitamos ahora, vamos a hacer un sorteo así de algunos productos Logitech, os invitamos al bar a probar un rico cava, un fresco cava Fontinet de Sant Sadurní, cerca de Barcelona. Vamos a hacer un sorteo, bueno, como siempre, ya sabéis que siempre hacemos un sorteo de algunos productos Logitech. ¿Alguna mano amiga? Aida Marín Poza. Ahí, mira. Y luego vamos a sortear también un dispositivo que nos permite amplificar todo el sonido del ordenador en algún otro sitio en toda la casa. Berta Lagos. Gracias. Bueno, os invitamos al bar y nos vemos abajo.